Buenas tardes, maestro, buenos días, buenas noches, la hora que ve el video. Y vamos a empezar con el tema de síntomas mentales de Pierre Schmidt. Puse la imagencita, ahí pues tiene mucha alusión con el tipo de preguntas que nos recomienda Pierre Schmidt para hacerle al paciente en cuanto a lo mental. Pierre siempre recomienda no iniciar con este tipo de preguntas porque pues la gente va por otros motivos, ¿no? Que lo dejemos esto ya casi al último y pues lo sexual más al último todavía. Entonces esto, hay gente que dice que sí empiezan con estos síntomas, pero son muy pocos y pues son los mejores pacientes y los mejores casos. Pero hay gente que dice él que se ofenden por el tipo de preguntas que les vamos a hacer, se les hacen muy personales y se sienten ofendidos, se sienten molestos. Entonces dice que dejarlas más para después y aparte preguntar con mucho tacto a ese tipo de pacientes que son más trabajositos. Entonces nos dice que el tipo de preguntas, o sea, nos recomienda, nos anota, que dice cuáles son las más grandes emociones y las más grandes penas que ha experimentado en su vida. Dice que en cuanto a lo mental hay que iniciar con esa pregunta y otra, o sea, son dos que nos recomienda él. ¿Cuáles son las grandes emociones y las más grandes penas que ha experimentado en su vida? Y la número dos, ¿cuáles han sido sus más grandes alegrías? Entonces dice que ese tipo de preguntas, muchos pacientes, la gran mayoría dice que como el 70% sí se abren mucho con ese tipo de preguntas. Entonces, igual pues nos dice que si somos excelentes médicos, quien es excelente va a ser capaz de hacer llorar o reír a su paciente. ¿Qué quiere decir? Que tocas las fibras más hondas, que llegues a sus emociones, a su corazón del paciente, y esto nos ayuda mucho pues a que se abra y nos cuente toda su sintomatología mental y o emocional. Entonces también de ahí nos recomienda pues que pues tengamos mucho respeto, pero nos da unos tips excelentes, maestro, que a mí me pareció muy bien, y yo lo hago, yo ya tengo tiempo que lo hago, maestro, que de hecho yo les he comentado y ustedes me critican, pero déjeme decirle que yo tengo mis tarots, tengo unos que compré que hablan de consejos espirituales y sí mueven mucho a la gente, fíjese, del curso de milagros y otro de las flores de Bach. Y como dice él, ayuda mucho porque hay gente muy cerrada, que de plano no habla lo que siente, lo que piensa, a mí me ha tocado. Y o no sabe expresar realmente lo que siente también, por más que le sugieras, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho, maestro, en mi tarot de flores de Bach, déjeme le digo, porque ahí sale, ahora sí que la verdad. La verdad que niegan la mayoría de los pacientes en realidad qué es lo que sienten. Y él recomienda aquí, nos dice que la numerología me hizo recordar a mis antiguos patrones. Una de ellas eso hace. Con tu nombre te saca tu numerología y ve tu personalidad. Con tu fecha de nacimiento. Y pues es cierto, la mera verdad, todo eso sí es cierto. Y la nominología igual, o sea, ver el significado de tu nombre. Y el estudio de las manos, no sé si tenga que ver con quiromancia o otra cosa. O el movimiento de las manos, no sé a qué se refiere don Pedro de eso, pero sí dice el estudio de las manos. El estudio de la letra sería por la grafología, que también pues saber interpretar a través de cómo escribe el paciente su personalidad. Eso me parece muy interesante, me gustaría llegar a poder estudiar eso. Los ojos, la ideología, eso también me interesa más adelante porque muchas veces la persona sabe y ahí salen las enfermedades en los ojos. Y dice que eso nos ayuda pues a descubrir los secretos que nos esconden los pacientes. Y yo estoy totalmente de acuerdo, maestro. A mí, digo, mis cartas me han ayudado, pero con la gente cerrada, ¿no? Con la gente que se abre, pues no es necesario nada de eso. Y te ayudan a corroborar, ¿no? Cómo es el estado
emocional del paciente, como son las flores de Bach. Entonces, me pareció excelente el consejo de don Pedro aquí, porque yo por mi cuenta yo lo hago algunas veces, no siempre, porque hay gente que con todo esto también se asusta, no creas, se les hace ya como brujerías, y la pura homeopatía hay mucha gente que la ve como brujería, pero bueno. Y hay gente que no, hay gente que de hecho le gusta. A mí hay amistades conocidas que me dicen, échame las cartas para ver ellos también cómo andan. O sea, les gusta a ellos esclarecerse porque ni ellos saben ni qué onda. Las cartas de flores de Bach estoy hablando, no las otras, porque el tarot del otro es meternos en cosas que no nos importan. Vienen las otras cosas y se me hace como que eso es puro chisme. Y estas otras no, o sea, es tu estado mental emocional, que es lo que nos concierne y lo que nos importa al paciente, cómo está de su mente y sus emociones en cuanto a los síntomas mentales. Por eso a mí me parece muy padre el tarot de las flores, y ahorita se lo voy a enseñar para que lo vean. Pues aquí se las presento, maestros, son las flores de Bach. Aquí viene el estado mental y por atrás las flores como son. Entonces hay veces que les digo, si la gente prefiere la que más le guste, escoge o al azar. Y sí concuerda, maestro, a lo que traen. Y hay veces que me han salido varias, de como yo a veces intuyo a los pacientes, sí le he atinado 2, 3 cartas que salen, porque le saco de 5 a 7 cartas yo. Entonces, bueno, yo no las saco a ellos, pero a veces sí alcanzo a ver 3 estados emocionales que traen de lo poco que hablaron conmigo cuando se abren, y sí aparecen aquí. Aunque usted no lo crea, maestro. De Ripley, mire, la estrella de Belén. No sé si conoce un poco de flores, yo sí, más o menos. Y ayudan mucho al estado mental y emocional para ver qué trae. Esta es para la gente que está resentida, amargada, Willow, y así. O sea, son estados mentales y emocionales. Y le digo, y por acá trae las flores. Y estas son otras, maestro, que, bueno, son las mismas de otro estilo, otra marca. Son las flores de Bach. Estas están curiositas, miren cómo está. Y ya ahí eligen cuál es. Y por acá anda el doctor Eduard Bach. Y le digo, a mí me parecen muy esclarecedoras, porque hay gente que no suelta prenda, no habla, como por ejemplo mi mamá, y no saben expresar, dama. Y aquí sale toda la verdad. Mire, y acá viene el nombre. Nomás que esta no describe el estado emocional como las otras, pero son muy prácticas, las recomiendo. Y yo hago esto ya desde hace tiempo, no siempre, porque luego hay gente que sí se abre y pues no es necesario. No es necesario esto. O sea que si quiere mi opinión, maestro, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, ¿qué más nos dice? ¿Qué otro tipo de pregunta? Dice, ¿cuáles son los momentos en las 24 horas en que se siente deprimido, triste, pesimista? O sea, ¿qué parte del día, no? ¿Y cómo soporta usted los inconvenientes o las molestias, pues, de ese estado? ¿En qué ocasiones llora usted? Nos dice que esta pregunta, que él una vez ofendió a una paciente. Bueno, no, que no, él no, creo otro. Entonces fue con él y le reclamó, le dijo, es que se me pregunta. Entonces se sintió ofendida y él le tuvo que preguntar de otra manera lo mismo. Y hay gente que no entiende que nosotros nos interesa pues saber la personalidad de ellos, conocer su estado emocional actual, pues para dar más fácil con los medicamentos. Entonces hay gente que sí, de plano, pues no hablan, no quieren, se cierran más. Y otro, ¿en qué momento del día o con la música? O sea, aparte de la de si lloran con los recuerdos, todo eso, preguntar cómo se comporta usted y ponerle ejemplos, ¿no? Como dice. Y otra, en ocasiones de dificultades, preocupaciones, penas, ¿cómo soporta usted el consuelo y qué efecto le hace? Y dice que esta pregunta, y sí, nos divide si es pulsatil o natrum mur, ¿no? Que agrava con el consuelo natrum y pulsatil la mejora. Entonces, ¿y cuáles son las ocasiones en que se ha sentido desesperado? ¿Cuáles son las circunstancias por las que siente celos? Y este es otro tipo de pregunta que podemos ofender a la gente. La gente se enoja pues si le pregunta si es celosa o si es corajuda. Entonces,
pues dice que a veces pues te van a negar, ¿no?, la respuesta, o te van a decir todo lo contrario, pero nosotros los tenemos que observar. Comenta, por ejemplo, si un paciente es impaciente y dice, no, no soy. Entonces, pero tú lo observas que está lata y lata, dice él, que con su secretaria, que tocando y que preguntando y caminando para aquí y para allá, y luego ella entra a tu consultorio y sigue desesperado, pues quiere decir que sí es impaciente, aunque te diga todo lo contrario. Después de unas fallitas técnicas, seguimos con otro tipo de pregunta. ¿Cuándo y por qué se siente ansiedad o miedo? ¿Cómo se siente usted en una habitación llena de gente? ¿Qué lugar elige usted en la iglesia, en una conferencia, en un espectáculo? Ese tipo de preguntas nos indica si la persona es claustrofóbica o no. Se supone que usted se pone colorado o pálido cuando se enoja, y qué es lo que lo hace enojar y cómo se siente usted después. Y esto me pareció muy interesante, maestro. Si tiene la bibliografía, pásemela, porfa, porque dice que le debemos de agradecer a Gallavardín, que él estableció una lista de medicamentos o remedios, pues, que son para cóleras rojas y cóleras pálidas. A mí esto me interesa porque sí lo he observado en algunas gentes, que sí se ponen rojas cuando se enojan y otras pálidas. Entonces a mí este tema sí me parece muy interesante, muy peculiar, a la hora de estar viendo al paciente, ¿no?, qué color adquiere su rostro. Y también conocemos las consecuencias de la cólera. Sigamos con las preguntas. Dice, ¿cómo soporta usted la espera? Hablando de lo de la impaciencia. Y hay ciertas personas, nos dice don Pedro, que todo lo hacen muy a prisa, y otras que todo muy lento. Entonces ahí pues a veces no es necesario ni preguntar, ¿no? Ya con observarlo pues ya sabemos. ¿Cuáles fueron para usted las repercusiones de las penas que ha pasado el amor contrariado, las ofensas, las mortificaciones, alguna indignación, malas noticias o miedos? Y nos pone él un ejemplo de un paciente que tuvo, que era muy amigo de una persona y se murió de un de repente, y ya nomás le avisaron por teléfono que se murió. Entonces el señor quedó con un zumbido en el oído, y pues duró así meses, nadie le podía quitar, ningún médico, ese problema, y él se lo quitó con Gelsemium, creo, a la 1000, creo, o no sé qué signifique XM, maestro. Entonces, como es Gelsemium para malas noticias, nos dice, y también calcaria, pero él le dio Gelsemium y le ayudó bastante y lo curó del zumbido del oído. Entonces, pues nos comparte aquí sus ¿cómo se dirá? Pues sí, su práctica clínica, lo que él ha corroborado también en algunos casos. Y nos dice también otra pregunta: en sus momentos de depresión o tristeza, ¿cómo encara usted la muerte, los presentimientos, los pensamientos, los deseos? Hay deseos de suicidio, y ya se le ponen los tipos de ejemplo, ¿no? De usted cómo desea morirse y así. Pero esto me recuerda a mi caso, maestro. Se recuerda, bueno, yo no adentré tanto en la que le dimos Lac de Fluratum, que ya le di el medicamento, maestro. Pero ella nomás le pregunté del suicidio por ahí, ¿no?, de su hijo, y me fui desviando para con ella. Pero ya ella se soltó solita, no sé si recuerde, así estuvo bien, como dijo usted, como le manejé ahí. Entonces, pues no hubo necesario preguntarle o darle opciones aquí, como nos dijo don Pierre, ella se abrió en esta manera. Y otra pregunta es, ¿ciertos enfermos sufren cuando sus cosas no están en un orden meticuloso? Y así, ¿no? Entonces, si a otros les es indiferente, entonces si es indiferente puede caer en sulfur, y si es muy meticuloso, en arsénicum. Nos dice aquí don Pedro. ¿Y cómo es su carácter? Preguntarles antes, durante y después de las reglas, o sea, esto con todas las mujeres. Esto es muy importante, y sí, cómo se ponen, y también pues lo sexual. Entonces nos comenta algo muy curioso que yo nunca lo había leído ni oído, maestro. Dice que los tics tienen mucho que ver con problemas de relación genital, pero que los niños no, que ahí en los niños tiene que ver con un rechazo. Y en la gente adulta que andan mal de lo sexual. Ándele pues. Y